Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Si le parece, vamos de inmediato con las 5 del día. El número 5, Estados Unidos, avanzan investigaciones sobre tiroteo y ataque con machete. El voluntario de seguridad que abatió al autor del tiroteo ocurrido en una iglesia de Texas y que dejó a 2 fallecidos era un ex asistente del alguacil e instructor de armas, según el fiscal general de ese estado. El sujeto, identificado como Jack Wilson, habría entrenado a decenas de fieles ante un eventual ataque. Por otra parte, en Nueva York, el acusado de usar un machete para atacar a 5 personas que celebraban Hanukkah enfrenta varios cargos, entre ellos crímenes de odio. En la casa de Grafton Thomas se encontró evidencia de que sería antisemita. El número 4, Pedro Sánchez, más cerca de la investidura. Los independentistas catalanes de ERC anunciaron su disposición favorable de una abstención, lo cual permitiría que la alianza entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos forme un gobierno de coalición presidido por el mismo Pedro Sánchez. El eventual pacto para la abstención de los independentistas habría tenido 2 condiciones. La primera, derogar la reforma laboral del Partido Popular y realizar una reforma tributaria que aumentaría los impuestos a quienes ganen más de 130.000 euros. El número 3, Estados Unidos, diplomacia paralela en Venezuela. Según el periódico The Washington Post, Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente Trump, habló telefónicamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en septiembre del año 2018. El rotativo apunta a que esa situación describiría el rol que Giuliani jugaba en la política exterior o juega en la política exterior de los Estados Unidos. En la llamada participó también el entonces representante Pete Sessions, quien posteriormente viajó a Caracas y se habría hospedado en la residencia del empresario prooficialista Raúl Gorrín, dueño de la televisora Globovisión. El número 2, Nicaragua, excarcelación condicionada. El gobierno de Daniel Ortega ha excarcelado a 91 manifestantes opositores bajo el régimen de convivencia familiar. Entre los excarcelados se encuentran 16 detenidos que el 14 de noviembre llevaban agua a las madres de presos políticos que hacían una huelga de hambre en la iglesia de San Miguel de Masaya. Uno de los detenidos señaló al Canal 10 que el Papa Francisco habría mediado para la liberación de los 91 presos políticos. El número 1, Bolivia, venganza diplomática. El gobierno interino de Bolivia ha declarado persona non grata a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y les ha dado 72 horas para que abandonen el país. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu crisis diplomática, numeral conclu crisis diplomática. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. ¡Veamos de cerca! ¿Dónde son ustedes? Los hechos que acaban de ver colmaron la paciencia del gobierno de Bolivia y además originaron una tormenta diplomática. Bolivia los definió como un atropello a su soberanía. Lo que siguen viendo en pantalla son las imágenes del momento en que funcionarios de la Embajada de España en Bolivia trataron de ingresar a la Embajada de México en La Paz. Según las autoridades de Bolivia, el intento se llevó a cabo junto a encapuchados y de forma clandestina. Todo, dice Bolivia, formó parte de un presunto operativo para ayudar a escapar a exfuncionarios del gobierno de Evo Morales de esa sede diplomática. Ahí está el origen del choque diplomático originado y protagonizado precisamente este lunes por Bolivia, México y España.
El gobierno de Yanine Áñez declaró persona non grata a diplomáticos de España y México y les ha dado 72 horas para salir del país. Es el caso de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, de la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y del cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández. La presidenta interina aseguró que la expulsión no implicaba la ruptura de relaciones diplomáticas. Mientras que México considera que se trata de una decisión netamente de carácter político. Por su parte, el gobierno de López Obrador instruyó el regreso de la embajadora María Teresa Mercado para resguardar su seguridad. El Ejecutivo asegura que la delegación diplomática en La Paz continuará operando con total normalidad, aunque funcionarios del gobierno mexicano insisten en lo que ya había asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo así, dicen, no lo hizo ni siquiera con el dictador chileno Augusto Pinochet. Continúa la embajada de nuestro país en Bolivia. Seguiremos trabajando dentro de la embajada. Habrá obviamente personas encargadas de negocios en la embajada de allá de Bolivia, y lo que se le está sugiriendo muy respetuosamente a la embajadora María Teresa es que regrese a México para su propia seguridad y su propia comodidad personal después de toda la situación del fin de semana. No, hasta ahorita queda la embajada mexicana. Simplemente hay dos cosas. Se tomó nota de la declaratoria de que ella, en lo personal, ella fue declarada persona non grata. Se tomó nota. Y por otra parte, se le está invitando a la embajadora a regresar a nuestro país para cuestiones de su propia comodidad y seguridad personal. Y desde Madrid llaman a desacelerar o a desescalar precisamente la tensión, pero actúa en reciprocidad. El gobierno español declaró persona non grata a 3 diplomáticos bolivianos de Bolivia y les dio 72 horas para abandonar el país, citando el gesto hostil por parte de las autoridades de Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia de los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspirativas. ¿Falsa conspiración? ¿Respuesta excesiva? ¿O choque inevitable? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Michael Roa lo intenta responder en el siguiente informe. 9 personas solicitaron asilo en sedes diplomáticas de México en La Paz. Entre ellas estaba Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia durante el gobierno de Evo Morales, quien está acusado por las autoridades bolivianas de sedición y terrorismo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades bolivianas les comunicaron 11 días después la decisión de girar órdenes de aprehensión en contra de 4 de esas 9 personas. El gobierno mexicano calificó de fuera de toda proporción el despliegue de las fuerzas de seguridad bolivianas en inmediaciones de sus sedes diplomáticas. El secretario de la Presidencia de Bolivia respondió que la decisión de aumentar la presencia policial se tomó porque recibieron información que algunos grupos sociales preparaban una marcha hacia la Embajada de México para exigir que se entregara a Juan Ramón Quintana, y porque además se lo había solicitado México. La presencia policial se mantuvo y el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que iba a presentar un recurso contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por intimidación a sus sedes diplomáticas. El gobierno boliviano le respondió: deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Al día siguiente, una delegación diplomática española encabezada por la embajadora María Teresa Mercado y la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, ingresó a la residencia de la embajadora de México en La Paz. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, denunció que hombres encapuchados acompañaron a los diplomáticos españoles y que, según relatos de los vecinos de la zona, estaban armados, lo que violaría la Convención de Viena.
Al término de la visita, los diplomáticos españoles fueron informados de que sus autos habían sido detenidos en el acceso de la urbanización hacia la residencia de México y no les permitían ingresar. De acuerdo con la Cancillería de México, finalmente, y luego de varios intentos de comunicación entre gobiernos, las autoridades bolivianas ofrecieron enviar un vehículo a la residencia para recogerlos y aceptaron. El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que instruyó a la embajadora a regresar a México, mientras que el gobierno de España, en reciprocidad, decidió declarar a 3 miembros del personal diplomático y consular de Bolivia persona non grata. Michael Roa, CNN, Atlanta. Le doy la más cordial bienvenida a Jaime Aparicio, él es embajador de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Señor Aparicio, muy buenas noches, gusto de saludarle, ¿cómo le va? Buenas noches, José Manuel, un gusto estar nuevamente contigo y tu programa Conclusiones. Gracias, el programa es de Fernando del Rincón, yo solamente estoy haciendo un reemplazo de lo más cordialmente posible. Señor Aparicio, embajador, antes de tomar esta medida tan radical, ¿no se debió haber hecho una investigación más exhaustiva para evitar la crisis diplomática? Le pregunto también, ¿ha sido una decisión fuerte, algo apurada, que quizás debió haberse meditado un poquito más? Mira, yo no quisiera, y no es mi intención, echar más leña al fuego, pero veamos por partes. Primero, la actitud de México. La actitud de México desde el día que llegó Evo Morales a Ciudad de México fue muy agresiva. Comenzó por permitir que Evo Morales haga ni más ni menos que un llamado a cercar las ciudades, a no dejar pasar los alimentos y a crear una situación de desestabilización que seguía a 21 días de protestas masivas, pacíficas, que fueron respondidas por grupos armados de Evo Morales y que causaron mucha zozobra en la población. Esas escenas que has pasado de la gente y los vecinos tratando de parar los autos en la Embajada de México responde a esa tensión. Esa gente ha vivido días de terror, han intentado quemar sus casas y aterrorizar a la población. México ha permitido esto desde su suelo, contraviniendo normas internacionales. Posteriormente, el canciller de México ha acusado a Bolivia de violar, sin fundamento esta acusación, de violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ha cometido el error que un canciller no debería, de confundir la Corte Penal Internacional, que está para crímenes de lesa humanidad, con la Corte Internacional de Justicia, y con esto ha tratado de amenazar a Bolivia. Y finalmente se ha dado este suceso muy extraño de la Embajada de México y la presencia de... Y muy brevemente, José Manuel, te digo, primero, una visita de cortesía diplomática no se produce primero, a la encargada de negocios no va acompañada de un cónsul, porque el cónsul no tiene funciones diplomáticas sino consulares. La única razón que va un cónsul con una embajadora es para dar visas o pasaportes. En segundo lugar, nadie va acompañada de gente encapuchada. Imagínate que en una embajada en México se asile un terrorista o un narcotraficante y que una embajada extranjera vaya a visitar al embajador del país que está acogiendo a ese narcotraficante o a un terrorista y vaya acompañado de 4 encapuchados armados. Yo quisiera saber qué hace la policía mexicana o qué hace el gobierno de México. Entonces, han sido cosas muy graves y yo creo que la presidenta y la canciller han decidido tomar una medida en defensa de la dignidad y del respeto que nos merecemos y se merecen los bolivianos. No ha sido otra cosa. Ahora sí,
Ya ha pasado esto, creo que es momento de que México y España reflexionen. Han cometido varios errores y yo creo que ha llegado el momento, acá no estamos hablando de ruptura diplomática, sino que ha llegado el momento de establecer un diálogo y volver a tratar de reconstruir las relaciones que se han dañado, pero que son relaciones tradicionales de amistad entre los pueblos de Bolivia, los de México y sobre todo España, sí. El gobierno interino supone que, bueno, usted primero antes lo ha descrito bien, es una situación bastante extraña la que se ha vivido, por decirlo menos. El gobierno interino supone que el encuentro de los diplomáticos españoles de la embajada mexicana tenía por objeto facilitar la salida precisamente de alguien muy particular, del exministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, acusado de presunta sedición y terrorismo. El gobierno interino dice que los encapuchados a los que presuntamente se les prohibió acceder a la embajada estaban supuestamente armados. ¿Qué otras pruebas existen de este episodio que de alguna forma constaten la supuesta injerencia en los asuntos internos del país? Se lo pregunto porque al momento en que a estos autos se les prohíbe, digamos, el acceso a la embajada, uno supondría que hay más videos más precisos y que se han hallado pruebas con mayor precisión. ¿Hay algo en ese sentido? No, este tema, por supuesto, las autoridades de Bolivia han tomado esta decisión, no la han tomado ligeramente. Han esperado escuchar las versiones que hay sobre lo que ha sucedido ahí, han evaluado, la presidenta ha tenido la posibilidad de evaluar con el ministro del Interior y con la canciller lo que ha sucedido esos días y han tomado la decisión en base a todo lo que han podido averiguar. Pero además hay algunos elementos adicionales en este tema que son preocupantes y que tienen que ver con que uno de los partidos que va a entrar al poder en España ha tenido una relación muy importante con el gobierno anterior. Los líderes de Juntos Podemos, de Juntas Podemos, del partido que va a cogobernar con el Partido Socialista, han sido no solo autores de la Constitución boliviana a través de profesores de la Universidad de Valencia, sino que han estado como consultores de Chávez, de Maduro, de Ortega, en Ecuador y en Bolivia, y han tenido una presencia política e ideológica muy importante. Incluso el señor Errejón ha hecho una tesis sobre la teoría del Estado plurinacional. Entonces, hay una susceptibilidad muy grande de esta relación extraña y muy intervencionista de Podemos en Bolivia. Y hay los hechos de que nadie... Sí, bueno, y nadie va encapuchado y armado a una embajada. Puede ser un error, pero es un error sobre el que hay que disculparse, ¿no? Claro, pero hay un punto que me gustaría también establecer. Por una parte, usted dice que, claro, habría una influencia de Podemos, pero del Partido Socialista, en el caso de Venezuela, digamos, ha sido muy cuidadoso, incluso tiene asilado a Leopoldo López. Entonces, ¿por qué habrían dos tesis? ¿Por qué habrían, digamos, una política que no tiene sentido? Un intervencionismo en Bolivia y, por otra parte, en Venezuela, España está albergando precisamente a Leopoldo López. Porque en ese momento no necesitaban de Podemos. En ese momento se hablaba incluso de una alianza con Ciudadanos, si recuerdas. Es cuando ganaron la anterior elección y no podían formar gobierno y, bueno, se decidió llamar a una nueva elección. En este momento dependen de los votos de Podemos y los independentistas para formar gobierno. O sea que es un momento radicalmente distinto y a este hecho se añade, por supuesto, la participación de México, que es un aliado estratégico de Podemos y del Partido Socialista. Había una confluencia de razones muy distintas a la que había cuando se trató el caso de Venezuela. Incluso Borrell, que ahora está en la Unión Europea, está cambiando sus criterios respecto a Venezuela. Y vamos a ver que van a empezar a cambiar toda la relación que ha habido entre España y Venezuela en los próximos meses. Bueno, veremos si eso acontece. Una aclaración, Íñigo Errejón ya no pertenece a Podemos, está con Más Madrid. Y también, por otra parte, bueno, Josep Borrell, entiendo que no ha tenido una actitud
del todo hostil con el nuevo gobierno de Bolivia, el gobierno interino. Continuamos con Jaime Aparicio, embajador de la Bolivia en la Organización de Estados Americanos, la OEA, después de la pausa, pero también ya regresamos con Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega excarcela a 91 opositores. La pregunta es, ¿cuántos quedan en prisión? Continuamos conversando con Jaime Aparicio, él es embajador de Bolivia en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Embajador, ¿cómo se resuelve la crisis de los asilados? 4 entiendo que son buscados por la justicia de su país. Usted señalaba en la primera parte de esta entrevista que el tema de alguna manera estaba zanjado. Yo creo que al existir estas personas con graves cargos dentro de la embajada, hay un problema latente. Hay un problema, es evidente, porque son delitos preexistentes al asilo diplomático y son delitos que tienen que ver con terrorismo y con temas otros más igualmente graves como delitos electorales. Pero en el caso de terrorismo es más grave porque en la Convención Interamericana contra el Terrorismo se dice claramente que el terrorismo no puede ser un delito que sea admitido en los convenios de asilo diplomático. Entonces, si bien es que México tiene la prerrogativa de calificar la calidad del asilado, si es refugiado político o es una persona que ha cometido delitos comunes, estamos ante la realidad de que acá hay unos delitos comunes que tienen que ser tenidos en cuenta y ojalá lleguemos a un diálogo y México comprenda esto. Ahora, ¿no le parece que la justicia boliviana hoy baila al compás del gobierno actual yendo a por los colaboradores de Evo que probablemente han soslayado la ley? Pero hay que recordar que en su día esa misma justicia, por ejemplo, permitió la reelección de Evo Morales cuando el pueblo había dicho que no en un referéndum. ¿Qué le parece respecto a esta supuesta dualidad? Mira, la justicia es uno de los mayores desastres que se ha heredado de los 15 años de Evo Morales. La han destruido, la han vuelto un instrumento político de persecución. Pero este es un gobierno democrático y el nombramiento de los jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema, de los fiscales de la Corte, se tiene que hacer por 2/3 del Congreso. O sea que mientras no haya un Congreso electo, luego de elecciones, no se pueden hacer cambios, salvo que haya renuncia de jueces y fiscales. Y esa es un tema al que estamos atados. Incluso la defensora del pueblo, que nunca defendió a nadie, ahora en su puesto fue la que dio toda la información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con muchos datos falsos que ahora se están descubriendo que fue información falsa y que la CIDH la puso en su informe. Ahora bien, Evo Morales ha dicho hoy que en caso de no haber empadronamiento en Argentina, iría a Cochabamba a votar. ¿Qué podría pasar en ese escenario y por qué Evo ahora quiere demostrar un cierto coraje por regresar cuando decidió dejar el país de la forma en que lo hizo? Decisión que, según alguna de mis fuentes, al establishment cubano le pareció, por decirlo menos, inexplicable. Es muy cierto que él salió huyendo. Algún día se va a aclarar cuál fue el motivo que lo hizo huir en la forma en que abandonó a toda su gente. Su entorno también se asiló y fugó del país. Ni un solo indígena entre ellos. Dejaron abandonados a sus bases y por eso hay mucho resentimiento en parte de sus grupos, como la senadora Coca y otros, que quieren ir a las elecciones. ¿Por qué amenaza con ir? Está mandando un mensaje a sus bases en el Chapare, de que no quiere perder esa base, la base cocalera, que ha sido el núcleo duro de su campaña, pero son amenazas que no tienen sentido porque si viene, tiene que primero responder ante la justicia boliviana. Ahora bien, toda esta crisis política interna y también externa sobre
digamos, sobre lo que acontece, se va a resolver con elecciones libres y transparentes encarnadas en la figura de un próximo presidente? Mira, eso es lo que debería suceder. Y por eso creo que nosotros, esto es mi opinión personal, deberíamos estar dispuestos ahora a dialogar con todos los países, incluso después de estos problemas, estar abiertos a que comprendan que Bolivia necesita una sola cosa en este momento, y es apoyo a que hayan elecciones libres, transparentes, inclusivas, y que por este gobierno cuyo mandato es llamar a esas elecciones, logre que este tribunal independiente y con integridad y con respaldo de la población llame a elecciones libres, transparentes, con integridad, y el país entre ya a un periodo de democracia plena luego de las elecciones. Ese es el mensaje al exterior que creo deberíamos dar, y el exterior debería aceptar que ese es lo importante ahora, es llamar a elecciones y apoyar a Bolivia que tenga elecciones transparentes a la brevedad posible. Los problemas de la democracia, dicen por ahí, se resuelven con más democracia. Muchas gracias a Jaime Aparicio, embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Hasta pronto, buenas noches. Gracias, José Manuel, hasta pronto. Hasta pronto. Ya regresamos con Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega excarcela a 91 opositores. La pregunta es, ¿cuántos quedan en la cárcel? ¡Amaya, te queremos! Hola, Maya. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #ConcluCrisisNica, numeral #ConcluCrisisNica. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. 91 opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua fueron excarcelados este lunes, según un comunicado del Ministerio de Gobernación. El grupo incluye a 16 personas detenidas el 14 de noviembre. La plataforma opositora, la Unidad Azul y Blanco, confirmó que habían sido liberados tanto los integrantes del grupo de apoyo como otros activistas. Según sus familiares, ese día llevaban agua a madres que hacían huelga de hambre en la iglesia de San Miguel de Masaya por la liberación de sus hijos presos. El gobierno no ha hecho ninguna declaración oficial, pública, y uno de los excarcelados dijo a un medio en Nicaragua que tanto él como otros 40 detenidos habían salido por las gestiones del Papa Francisco. Solo se sabe que en alguno de los casos salieron de prisión bajo la figura de régimen de convivencia familiar. Nos dijeron pues de que era una oportunidad que estábamos recibiendo, que íbamos a salir libres por convivencia familiar, pero que no anduviéramos en la... más que todo que no anduviéramos alterando el orden público. ¿Cómo fue todo este tiempo de estar encerrado? De estar detenido? Horrible, ¿sabes? La libertad de uno es única. No hay nada mejor que estar libre. ¿Sufrías al ver a tu madre o al saber de que estaba en las calles pidiendo tu libertad? Sí, yo sé, sufría horrible sabiendo de que le podía pasar algo. Y más cuando la miraba que hacían marchas y la policía así enfrente, que miraba los videos y... Vos sabés de que algo horrible ver a su madre enfrente de un montón de guardias, que a esos policías no les interesa agarrarte, golpearte, quebrajarte, a ellos no les importa. Le doy la más cordial bienvenida a Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Félix, siempre es un gusto saludarte, compartir contigo y conversar, por supuesto. Es una liberación ciertamente condicionada de estos supuestos presos políticos, o llamados presos políticos. Tengo que ser muy neutro en el calificativo. Liberación condicionada porque es una suerte de casa por cárcel, condicionada a una buena conducta y condicionada, digamos, al resultado del juicio que se les está siguiendo. ¿Qué te parece eso? En primer lugar, gracias por permitirnos a través de este programa explicar la grave situación de Nicaragua bajo la dictadura de Ortega, que ha utilizado a personas inocentes como fichas de negociación y de presión para poderse mantener en el poder. En este momento hemos visto la excarcelación. No usaría la palabra liberación porque no está restituidas todas las libertades de estas personas, de aproximadamente 91 personas,
pero permanecen todavía más de 65 personas que no deberían estar encarceladas en Nicaragua. ¿Qué va a pasar con esos 65? ¿Hay alguna expectativa de excarcelación también? Los vamos a ver libres a todos. Es parte de nuestro compromiso. La labor extraordinaria de los familiares de presos políticos que han hecho desde huelgas de hambre, manifestaciones públicas, el rol que ha tenido instancias como la Iglesia Católica, que ha jugado sin lugar a duda un rol fundamental, pero la sociedad nicaragüense en general se ha volcado a hacer esto una causa nacional en la cual no vamos a descansar hasta ver a la totalidad de todos los presos políticos libres. Te lo decía la otra vez, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido sumamente valiente. Extraordinaria. Sí, yo no tengo registro de que en caso de la dictadura de Pinochet, de la dictadura de Argentina también, si bien tuvieron roles importantes, creo que los roles que han jugado han sido claves. Ahora, el Papa Francisco, entiendo, según decía uno de los excarcelados, habría tenido, digamos, una figura central en esta excarcelación. ¿Es así? Sin lugar a duda, el 19 de noviembre la Unidad Nacional envió una carta a su santidad pidiéndole que tomara cartas en el asunto. Además de eso, recordemos que en la segunda ronda de negociación, que fue frustrada, sí se había llegado a un acuerdo de liberación de presos políticos. Se esperaba que para septiembre de este año tenían que haber estado liberados por lo menos 50 presos más. Sin embargo, el régimen no solo incumplió ese acuerdo, sino que continuó usando esa lógica de la puerta giratoria, continuó apresando injustamente a personas. Salen y entran y salen. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr el cambio? ¿Hay posibilidades de restablecer, digamos, el proceso de diálogo y negociación, y bajo qué condiciones se podría llegar a ese escenario que hoy día, al menos desde afuera, yo lo veo un tanto improbable en el corto plazo? En el caso de Nicaragua, la presión ciudadana es uno de los mecanismos, pero también está la presión internacional, la organización interna. Nosotros los nicaragüenses que hemos decidido hacer esta presión desde la no violencia, estamos convencidos de que es posible lograr una transición hacia la democracia, que no va a ser fácil, pero recordemos que en el caso del régimen de Daniel Ortega ha perdido el apoyo popular masivamente, además de tener mucha presión internacional. Te pregunto, ¿por qué en el caso de Chile se le pone tanta atención al tema de los derechos humanos? Que me parece muy bien que se le ponga atención, digamos, pero siento que hay una disparidad en el trato con lo que sucede en Nicaragua por la cantidad de muertos, por la cantidad, digamos, de denuncias que hay sobre distintos asuntos como, digamos, detenciones ilegales, torturas, etcétera, presuntas todas, ¿no? Hasta que se comprueben, pero ciertamente que me parece que hay una dualidad donde un país con un caso menos grave probablemente se lleva el foco de la atención internacional, y otro país como Nicaragua, que ha vivido un proceso sumamente difícil y complejo de presuntas violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, se habrían cometido, y la comunidad internacional ni los organismos de derechos humanos no los veo tan activos como en el otro caso. ¿Qué te parece eso? José Manuel, muchas gracias por mencionarlo, porque esa ha sido la gran tragedia del pueblo nicaragüense, que hemos tenido a un Frente Sandinista, que es una organización terrorista que ha cometido violaciones a los derechos humanos desde hace décadas, y la comunidad internacional, sin lugar a dudas, ha tenido una doble moral. No quisiera generalizar, pero en el caso de Nicaragua, donde han habido violaciones severas, no solo en los años 80, sino en esta llegada de Daniel Ortega al poder a partir de enero del 2007, se miraron numerosos asesinatos extrajudiciales que ya habían sido denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2007, en el 2009, en el 2014, y sin embargo la comunidad internacional guardó silencio. Afortunadamente hay voces como la de ustedes, el periodismo independiente, que coloca el foco en esas situaciones graves a violaciones a los derechos humanos. Vengan de donde vengan, ojo. Vengan de donde vengan. Eso es lo importante en este caso. Por eso a mí me llama mucho la atención que las mismas personas que protestan por los derechos humanos en Chile, quizá con razón, probablemente con razón, quizá si son latinoamericanos de corazón, no estaría mal que solidarizaran con la situación que sucede en Nicaragua. Pero bueno, tengo que ir a comerciales, Félix, y te propongo que sigamos dialogando, conversando y contándonos más de lo que está pasando hoy día en Nicaragua. Pausa y ya regresamos con más de conclusiones. Seguimos conversando con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y también director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Félix, tenemos elecciones en Nicaragua pautadas para el año 2021. Queda un año y algo.
probablemente menos de 18 meses para esas elecciones. No ha habido un regreso a la mesa de negociación. Es probable que se produzca el próximo año. Quizás veremos si hay, digamos, alguna razón que amerite que el gobierno se vaya a sentar a esa mesa de negociaciones. Pero todo apunta a que llegaremos a unas elecciones en la cual probablemente no se reforme el poder electoral, probablemente no se reforme la justicia y que, bueno, se repita parte del guión que conocemos. Tenemos que recordar que el régimen de Ortega está bajo tremenda presión internacional, además de la presión interna de una ciudadanía valiente que no ha dejado de movilizarse a pesar de la enorme represión. No podemos ir a elecciones sin una reforma electoral y uno de esos primeros pasos ha sido que la oposición nicaragüense, fundamentalmente representada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, han presentado un plan conjunto de reforma electoral. Debo decir con mucha franqueza de que este es un punto de partida y no involucra necesariamente a la totalidad de la oposición. Hemos anunciado la pronta conformación de una coalición mucho más amplia, precisamente para estar preparados para un eventual caso de elecciones. No podemos en este momento aceptar elecciones bajo el esquema viciado que tiene Ortega en este momento. Ciertamente la economía no anda bien, hay sanciones, digamos, hay problemas internos económicamente que no se han solucionado después de la crisis. Ahora bien, la economía puede ser el punto que gatille la apertura al diálogo por parte del gobierno, que lo lleve al gobierno a sentarse a la mesa. Ese es el talón de Aquiles del régimen. La principal sanción que tiene la población nicaragüense es tener a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en el poder, en el sentido que no son garantía ni para el sector privado ni para la inversión extranjera. La cantidad de empleos que se han perdido, casi 420,000 desde que empezó la crisis, son responsabilidad esencialmente de un régimen que ya no tiene la capacidad de poder generar estabilidad política y económica para el país. Y las sanciones que hasta ahora se han aprobado han sido sanciones muy focalizadas a nivel de individuos, no se han hecho sanciones que tengan un impacto más hacia la economía. Pero Nicaragua no es un país petrolero, no es un país autosuficiente desde el punto de vista de sus propios recursos, depende en gran parte de la cooperación internacional y ese es el talón de Aquiles del régimen. Brevemente, ¿esperarías más sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Crees que están por venir? Yo creo que sí, son las señales que hemos recibido. La comunidad internacional ha insistido en que desea darle una escalera al régimen. Nosotros consideramos que los tiempos de la comunidad internacional son tiempos diplomáticos muy lentos, claro, y muy largos para nuestro gusto, pero el arsenal de sanciones todavía no se ha desembocado en su máxima capacidad. Ahora bien, toda negociación tiene que tener un incentivo para quien quieres que se siente al frente tuyo. ¿Cuál debería ser el incentivo que debería recibir en una mesa de negociaciones el régimen de Daniel Ortega para justamente negociar y aceptar ciertas condiciones? Para mí esa es la pregunta de oro. El que se ha planteado desde el inicio. La población nicaragüense es una población amante de la paz que ha sufrido mucho por guerras civiles. Recordemos que en el caso concreto de Nicaragua es una nación que tiene heridas abiertas de una guerra civil. Podemos evitar un conflicto aún mayor y el país se puede encaminar rápidamente hacia una transición hacia la democracia donde todos los nicaragüenses pueden alcanzar en un país. Suena muy lindo, Félix, pero esa es la solución. Esa es la solución, pero ¿cuál es el incentivo? El incentivo es poder salir de una crisis que está afectando a la totalidad de la población, incluyendo aquellas personas que son parte del régimen sandinista. Claro, pero ese es el punto. ¿Qué se les puede llegar a ofrecer a los miembros del régimen para la era post-Ortega Murillo? Una transición en la cual alcancemos todos, una transición en la cual no va a haber venganza, debe haber justicia, debe haber transparencia, pero una transición democrática en la que la totalidad de la población nicaragüense puede ser parte de un proceso de curar heridas y de reconstruir una nación nicaragüense. Yo te puedo asegurar que, y lo dicen no solo las encuestas, sino grupos focales, conversaciones que se han tenido en toda la población, gran parte de las mismas personas que en algún momento apoyaron al régimen sandinista saben que Ortega es un peligro aún para aquellos que en determinado momento le apoyaron. Félix, gracias por estar en el programa. Gracias, José. Mucha suerte, siempre el tiempo es muy breve. Me hubiese encantado conversar un poco más sobre cómo te está yendo a ti después de haber regresado a Nicaragua, a tu situación personal, pero habrá tiempo en otra ocasión. Gracias por recibirnos acá en tu casa, un honor. Gracias, gracias. Era Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Pausa y ya regresamos con más de Conclusiones. Este es el último programa de Conclusiones de este año.
Este es el último programa de conclusiones de este año 2020. Me tomo el atrevimiento de decir que en nombre de mi compañero Fernando del Rincón, este equipo, el equipo de Fernando, les agradece muchísimo la sintonía, la preferencia y por supuesto el extraordinario trabajo que ha realizado Fernando en todo este año. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un feliz 2020 en representación del equipo de Fernando y por supuesto de Fernando del Rincón. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo año.